Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 6312, diagonal 2018. Es una importante sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar sobre aspectos muy novedosos del derecho penal por cuanto hace a un tema que ya en anteriores ocasiones aquí Ya lo dijo la Corte hemos tocado, que es el principio de taxatividad penal, pero también temas que tienen que ver con el concepto de delito continuado, que es un concepto pues muy afín a los discursos tradicionales de los penalistas, de los abogados penalistas, del derecho penal, de las ciencias penales, pero también a otro concepto que no necesariamente es tan conocido, o tan utilizado, al menos en el derecho penal mexicano, que es el llamado delito masa. Pero bueno, sobre esto, pues ya nos lo van a platicar con detalle nuestros invitados, que son los verdaderos expertos en este ámbito temático. Y para ese efecto le doy la bienvenida al programa a Horacio Vite. Horacio, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Ya lo dijo la Corte. Muy bienvenido. Gracias, doctor. Igualmente, gracias por la invitación. Gracias. Y le doy la bienvenida al programa también a Rosalba Rodríguez Mireles. Rosalba, nuevamente bienvenida a tu programa, Ya lo dijo la Corte. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Bueno, pues empecemos contigo, Rosalba, porque pues se trata de un amparo directo en revisión y te quisiera pedir que nos ayudaras a entender cuál es el contexto fáctico a partir del cual surge el caso, cómo inicia el caso, cómo el caso va desarrollando una secuela procesal hasta llegar a conocimiento de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Rosalba, si fueras tan amable. Con mucho gusto, doctor. La narrativa procesal de este amparo directo en revisión es que los hechos delictivos probados es que del año 2001 a 2005, entre esos años, sumadas más de 300 personas entregaron dinero en diversas cantidades al quejoso, mejor dicho, al imputado. Y este imputado era presidente de una sociedad cooperativa de inversión establecida en el Estado de México. Esta sociedad le dieron mucha publicidad, de hecho, en el Estado de México, y lo que hacían era invitar para que ahorraran su dinero, lo invirtieran y entonces pues tuvieran unas generosas cantidades de dinero por interés. En algún momento, algunos de estas personas que ahora son nuestras víctimas acudieron a las oficinas de esta sociedad tratando de recuperar su dinero porque no tenían información sobre ni intereses ni el dinero invertido. Recibieron algunas evasivas, algunas promesas de pago y por tanto los quejosos lo que hicieron fue presentar una querella ante el Ministerio Público, quien inició una averiguación previa y en mayo de 2007 fue detenido y procesado el sentenciado. Se le inició proceso por el delito de fraude genérico establecido en el Código Penal del Estado de México y en abril de 2016 se le dicta sentencia. Una sentencia por este delito que comento, fraude genérico, en agravio de más de 300 personas. La pena impuesta en esta sentencia, pues va a sonar bastante raro, pero así fue, de más de 2,600 años. Claro, el juez especificó que no podía pasar de más de 70, porque eso lo establece el artículo 23 del Código Penal del Estado de México. Le impuso la sanción de reparar a las víctimas, la indemnización a las víctimas. Y aquí es importante porque aquí el juez lo que hace es mejor dicho, declarar inconstitucional un artículo bien importante porque es el que sirvió posteriormente para que a esta persona se le disminuyera la pena a 12 años, pero ahorita llegamos a ese punto. Ese artículo es el 8º, fracción 3ª, también del Código Penal del Estado de México. Posteriormente, en contra de esta sentencia de primera instancia,
el sentenciado solamente con el defensor y también el Ministerio Público apelan, interponen recurso de apelación. El Tribunal de Alzada en el mes de septiembre de 2017, entre otros pronunciamientos, lo que hizo fue modificar la sentencia. Entró al análisis constitucional de esta norma que había sido declarada inconstitucional por el juez de primera instancia, pero el Tribunal de Alzada dice, no es inconstitucional y te la aplico. Y con base en esta norma que ahorita vamos a entrar más a detalle, que es la norma que termina finalmente siendo materia de análisis en este amparo directo en revisión, le disminuye a 12 años de prisión, le impone una multa de más de 10 mil pesos y lo condena a la reparación del daño por más de 48 millones de pesos. Y dejó para ejecución de sentencia toda la parte de los intereses o dividendos mensuales que no pudieron fijarse por elementos de prueba que no se tenían, sobre todo por periciales. Posteriormente, aquí sí es importante, ya lo había dicho, que aquí el Tribunal de Alzada, que es un elemento básico para esta disminución de la pena de prisión, es la aplicación de este artículo 8, fracción tercera, porque para él tuvo por acreditado solo un delito de fraude, ¿sí? No los más de 300 fraudes que se habían cometido. Por eso resolvió en la forma en que lo hizo. Y ahora sí, contra esta sentencia, pues tienen la oportunidad del amparo directo las víctimas, promueven el amparo directo, el tribunal colegiado a quien correspondió conocer de la demanda en el Estado de México, concede el amparo por aspectos solamente de reparación del daño, pero mantiene la constitucionalidad de la norma, que eso es súper importante. No se mete a la parte absolutamente de la responsabilidad, del delito, ni de la pena, solamente a cuestiones sobre el monto de la reparación del daño respecto a los intereses o dividendos mensuales que no fueron pagados o que no fueron fijados a cada uno de los quejosos, y ordenó al Tribunal de Alzada que debería de conceder algunas periciales para eso. Y contra esa sentencia, pues no conformes, las víctimas plantean o interponen el recurso de revisión contra esa sentencia ante esta Suprema Corte. La procedencia pues claramente es natural porque había impugnación desde la demanda de amparo de la inconstitucionalidad de este artículo 8, fracción tercera. Y es como se turna, previos returnos que hubo sobre este asunto, pues llega a manos de la ponencia del ministro González Alcántara Carrancá. Se plantea el proyecto de resolución para contestar dos preguntas al respecto. Si este artículo 8, fracción tercera del Código Penal del Estado de México cumplía con el principio de taxatividad establecido en la 14 constitucional, y bien, si también el artículo vulneraba o no la reparación del daño establecido en el artículo 20 en beneficio de las víctimas. Aquí es hasta donde tenemos toda esta narrativa procesal y ya el desarrollo de la sentencia, pues vamos a explicarla. Muchísimas gracias, Rosalba, por ayudarnos a entender esta parte fundamental de cómo llega el caso a la Corte, por un lado, y estas dos preguntas tan interesantes y tan profundas a la vez. Ahora voy contigo, Horacio Vite, para plantearte, antes de entrar propiamente a estas dos preguntas de fondo que nos acaba de referir Rosalba, un tema a lo mejor formal o procesal, pero a la cual la sentencia le dedica un buen espacio, que es el papel de las víctimas, Horacio, el papel de las víctimas en el proceso penal mexicano, porque la propia sentencia da cuenta, ahí es donde te pido tu comentario, obviamente, tú como especialista, como experto, la sentencia da cuenta de una evolución a lo largo incluso de décadas, creo yo muy importante, que nos sitúa en la actualidad en un régimen jurídico victimal muy diferente al que se tenía hace unos años, en donde ya la víctima pues no es ese invitado mudo, ese invitado de palo al proceso penal, sino que es portadora de un régimen jurídico diferente. Cuéntanos, Horacio Vite, esa parte de las víctimas, qué es lo que pueden hacer, hasta dónde pueden llegar en el modelo del proceso penal acusatorio y oral que tenemos en la actualidad.
Sí, doctor, respecto a este tema que me comenta, efectivamente la sentencia comienza el estudio ya de fondo, haciendo una narrativa o una relatoría de cómo ha ido avanzando el tema de la protección de los derechos de la víctima en el proceso penal. En este sentido, que hace una narrativa respecto de 3 reformas que se han considerado sumamente relevantes. Una primera que fue la que ocurrió en el año de 1993. Previo a esta, digamos, el artículo 20 constitucional solo contenía derechos, digamos, exigibles por el procesado o por quien está siendo parte de sujeto activo en un proceso penal. A partir de la reforma de 1993, lo que se hace es agregar un párrafo al final del artículo en donde ya se dice o se pone un derecho de las partes ofendidas o víctimas, pero muy escueto. Estaban muy restringidos exclusivamente a la reparación del daño. Ya es en el año del 2000 donde existe una nueva reforma al artículo 20 constitucional y en donde ya se hace un apartado específico de los derechos de las víctimas. Se separa un apartado A y un apartado B. El apartado A que corresponde a los derechos del procesado dentro del procedimiento penal y el apartado B que contempla los derechos de la víctima. Y un párrafo adicional que se había agregado en la reforma anterior. Pues en este momento ya tenemos, digamos, un catálogo más específico de cuáles son los derechos de las víctimas y digamos, ya empieza a ser más visible cuál es la intervención y la función que tienen las víctimas en el proceso penal. Después de esto viene una siguiente reforma en el año de 2018, en donde ya se introduce al sistema penal mexicano el sistema de justicia penal oral adversarial. Aquí ya existe también un apartado más específico de derechos. Se divide ya el artículo 20 constitucional en 3, en apartado A, apartado B y apartado C. El A destinado a describir cuáles, digamos, los principios que rigen el nuevo sistema de justicia penal. El B que contempla los derechos de la persona que está siendo procesada. Y el C que ya contempla los derechos en específico de las víctimas. Adicionalmente a esto, lo que la sentencia destaca es que a raíz de que al momento en que se revisaban o se pretendía que las víctimas tuvieran acceso a recursos o al juicio de amparo, encontramos que carecía de legitimación. Y fue a raíz de varios criterios de la Suprema Corte que empezó a darle posibilidad a las víctimas de poder llevar a cabo no solo el lamento y la impugnación a través de medios ordinarios, sino también de llegar al amparo directo. Actualmente, digamos, a golpe de sentencia y con las reformas que se han realizado, las víctimas ya tienen una intervención mucho más activa en el procedimiento penal. Ya no basta su intervención, no se restringe su intervención únicamente a la cuestión de reparación del daño. Hoy ya pueden impugnar incluso la acreditación del delito, la responsabilidad, evidentemente la reparación del daño, y por supuesto que tienen una intervención más activa en el procedimiento penal. Pueden ser parte del principio de contradicción, es decir, parte de los debates que se llevan a cabo en las audiencias, y por tanto ya su participación ha caminado de tal manera que hoy ya es una parte activa, definitivamente considerada así, dentro del proceso penal, que era una cuestión que no tenían previo a la reforma del 93. Considero yo que esta cuestión estaba porque teníamos una especie de justicia retributiva, en donde una vez que el delito se cometía, ya la relación entre el sujeto activo y el Estado era esta, de definir qué sanción le iba a imponer al Estado como una especie de ejemplo de sanción para que los demás no cometieran esa conducta, pues ya la víctima pasaba a un segundo término. Tenía derecho a la reparación del daño, pero ninguna intervención. Actualmente ya contamos con una justicia de índole restaurativo, en donde evidentemente, siendo una de las premisas principales la reparación del daño, las víctimas tienen más actividad dentro del procedimiento penal. Entonces, ese ha sido, digamos, el camino, de manera muy general, el camino que ha recorrido los derechos de las víctimas a través de por lo menos tres décadas. Oye, y esto que acabas de mencionar de manera muy clara y también de manera muy resumida, Horacio, implica un cambio impresionante para el proceso penal mexicano, porque, como muy bien lo señalas, existía la visión de que la víctima era portadora, si acaso, de un derecho a reclamar la reparación del daño, pero que todo lo demás quedaba entre el procesado y el Estado. O sea,
como tú muy bien lo señalaste, el tema de clasificación de delito, el monto de la sanción, el enfoque punitivo que se daba, pues era un tema en donde la víctima ahí sí no participaba, y esto se proyectaba incluso al tema de recursos, al tema de planteamientos eventualmente de juicios de amparo, etcétera. Qué cambio, ¿no, Horacio? Qué nueva época, por decirlo así. Ahora, qué mejor en Justicia TV que decir una nueva época de la protección de los derechos humanos de las víctimas. Ahora sí, portadoras de intereses propios, diferenciados de lo que podría ser la acción penal por parte del Estado, ¿no, Horacio? Incluso, no olvidemos que incluso hoy tienen la posibilidad de ejercer una acción penal particular. Es tanto ya el avance que hemos tenido que ya las víctimas en algún tipo de delitos, generalmente de bajo rango, tienen la posibilidad de hacer su acción penal particular. Evidentemente hemos tenido un avance muy significativo. Hoy le comentaba, las víctimas tienen una participación sumamente activa. Ya tienen la posibilidad, el derecho de recurrir en muchas de las legislaciones locales. Algunas siguen manteniendo esta cuestión de que no pueden interponer, por ejemplo, apelación tratándose de delito, responsabilidad y sanciones. Pero ya con las interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte, ya hemos considerado que sí tienen acceso, ¿no? Evidentemente hoy la participación es mucho más activa, sus derechos están definitivamente más protegidos y tienen la posibilidad de intervenir de manera más activa en el proceso, incluso con asesores victimales que pueden auxiliarlos en las propias audiencias, ¿no? Gran cambio y gran avance, y ojalá que esto pues, se materialice en todos los casos y se haga realidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis con nuestros invitados del amparo directo en revisión 6312/2018. No se vayan, enseguida estamos de regreso. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis y comentario de este amparo directo en revisión 6312/2018 con nuestros invitados. Y quiero regresar contigo, Rosalba Rodríguez, para también pedirte un comentario, pedirte un abundamiento, por así decirlo, sobre el tema victimal. ¿Estamos frente a un nuevo modelo, Rosalba? ¿Hay algo que debería de llamarnos la atención? Ya Horacio nos lo comentaba, pero me interesa tu punto de vista en este aspecto. Si fueras tan amable, Rosalba, por favor. Muchas gracias, doctor. Es un gran tema y he tenido el privilegio de ser testigo cómo esta Suprema Corte, su primera sala, después del año 2005 aproximadamente, es un tema de agenda en donde se establecieron diversos criterios muy, muy importantes en relación con la reparación del daño, pero con todo el derecho de las víctimas en un procedimiento penal, sobre todo, doctor, en la parte del sistema mixto penal. Lo que nos comentó el licenciado Vite es justamente estas reformas, pero que se dieron en todo el ámbito del sistema mixto penal, 1993, la reforma de 2000, donde ya se hace un catálogo propio en un apartado completo B, pero sin embargo todavía quedó ahí muy hueco toda la parte de derechos para la víctima. ¿Por qué? Porque todavía muchas entidades, o si no es que todas, no establecían como derecho o legitimación para la víctima la posibilidad de recurrir. Y entonces la Corte emprende todo un análisis en varios asuntos que llegaron y que fueron motivo de ejercicio de facultad de atracción para poderse pronunciar sobre este derecho, sobre las víctimas, porque, bueno, las personas que nos que tuvimos la posibilidad o que nuestra formación fue con el sistema mixto en juzgados de distrito y en juzgados de proceso, pues yo no recuerdo el señalamiento de víctima ni como tercero perjudicado, que antes era, no. De la víctima, pues no se manda a llamar, no nada para la víctima. Afortunadamente, después de esa reforma de 2000 y con la novena época de la Corte, se emitieron varios criterios que señalaban directamente que aunque no tuvieran la legitimación para impugnar mediante recurso de apelación y que los códigos procesales penales no establecieran esa posibilidad, la víctima ofendida podía ir al amparo, podía insistir en la apelación y se le tenía que abrir el recurso.
Y esa posibilidad ya no nada más de pronto quedó en la parte de reparación del daño, sino obviamente se abrió en un criterio bien importante que se menciona en la sentencia de la sala, que derivó de una contradicción de tesis, y este asunto es donde dice, hey, no nada más es reparación del daño. La víctima puede ir por todas las cuestiones de delito y responsabilidad de su victimario. Y es cuando entonces la víctima ya puede con todo. Y esto es importantísimo porque fue en sistema mixto. ¿Sí? Ya la parte ahorita que está y que también se han estado ya trabajando cuestiones sobre el sistema oral, porque ya el adversarial ya establece claramente un catálogo, ya es no solamente la coadyuvanza, también el 20 establece la coadyuvanza como la establecía el antes de las reformas tan grandes. Para mí es la reforma más grande de casi del siglo, pues la de 2008, en donde cambiamos del sistema inquisitivo al sistema adversarial, al sistema oral. Y es en donde la víctima tiene una participación inmensa como parte activa y una parte en donde claramente puede recurrir. Algunos por ahí dirán, pues, hombre, 2 contra 1, no hay un equilibrio, el Estado, la víctima contra el imputado. Pero bueno, hay cuestiones que también en la exposición de motivos, cuando se crea o cuando entra el nuevo sistema, pues hay razones del legislador en donde nos establece justamente pues algunas cuestiones sobre el trabajo del Ministerio Público, en donde la víctima pues en ayuda o viendo sus propios intereses podía entrar y puede entrar ahora con el sistema adversarial como parte activa en el procedimiento. Entonces, y no obstante, la Corte ha estado emitiendo en esta, entre la 10ª y esta 11ª o 11ª época, criterios relacionados con la reparación del daño, sobre todo en procedimiento abreviado. No queremos que la víctima se vaya o se termine anticipadamente un asunto sin que la víctima, cuando haya víctima, sea reparada integralmente, integralmente. Entonces es bien importante esta diferenciación entre la parte del sistema mixto, donde la Corte abrió muchísimo el camino hasta para el propio legislador, viene el sistema acusatorio en 2008 y ya viene claramente todo un innumerables derechos para la víctima, ley general de víctimas también, los juzgadores tienen que voltear a ver ley general de víctimas necesariamente. Entonces es importante esto. Y en este punto, Rosalba, te pido una reflexión adicional sobre la cita que la sentencia hace, me pareció muy interesante, de casos de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, y ahí te lo comento porque quienes están viendo el programa, que siempre, como ustedes saben, recomendamos que se vayan a la sentencia, o sea, que acudan al documento original, que lo lean, que lo compartan, que lo analicen. Pero me llamó la atención esta cita, Rosalba, porque además se trata de casos específicamente contra México. No solamente que forman doctrina interamericana, sino que son casos dirigidos a señalar violaciones de derechos humanos propiciadas por el Estado mexicano. Esto nos supone, Rosalba, en tu reflexión, en el contexto que nos comentaba Horacio Vite, pues que también hay un marco jurídico supranacional, ¿no? O sea, también estamos vinculados a esa doctrina y habrá que observarla, independientemente de lo que haya sido el tránsito interno mexicano a través de estas modificaciones que ustedes mismos citaban. Pues ya estamos aquí en otro nivel también, ¿no, Rosalba? Sí, completamente, doctor, pero claramente la sala, la primera sala, teníamos que voltear a ver la convención, se tenía que voltear a ver la convención porque ahí se establecen principalmente reparación y la reparación, de ahí deriva la reparación integral, ¿sí? Para la víctima. Ya no solamente se trata del resarcimiento, pues, en una cuestión material, de dineros y demás, no, tiene que ser una reparación integral en el aspecto de que tiene que haber una rehabilitación para la víctima también, tiene que tratar que esa rehabilitación sea que recupere lo que había perdido antes de la violación a sus derechos en caso de que se pueda hacer, y si no también ya entran las indemnizaciones, pero también todo este aspecto psicológico de la víctima que queda muchas veces sin verse, sin hacerse visible, ¿verdad? Entonces, esta parte también la Corte la considera en estos primeros criterios también importantes. Ahora, pues bueno,
No te digo, ahí estas condenas que ha tenido el Estado mexicano en relación con reparación a las víctimas de varios sucesos, tragedias en este país, pues también dieron muchísima pauta para buscar, o mejor dicho, que el Estado mexicano viera y reformara muchísima legislación en este país, justamente para dar la apertura de esto. Ahorita te digo exactamente, es el caso Fernández Ortega y otros contra México, es uno de los casos bien importantes, y aquí se pronunció este tribunal en el sentido de que no solo la supresión o expedición de normas en el derecho interno, o sea, en el Estado mexicano, podía garantizar contenidos de la Convención Americana. Se requería, obviamente, una efectividad de esos derechos. ¿Y cómo? Pues haciendo toda la labor que el Estado mexicano podía hacer al respecto, claramente, que es sí reformando, pero también hasta capacitando a sus autoridades para que no haya repetición. ¿Por qué es importante esto? Si uno de los elementos importantes de la reparación del daño a víctimas es que no se repite el hecho. Y para ello también hay que mirar a las autoridades que lo cometieron, que no se repita, ya sabe, bajo capacitaciones importantes, y que asuma el servidor público toda este abrazo a los derechos humanos que el Estado mexicano hizo firmando esa convención, doctor. Oye, ahora, qué bueno que mencionaste lo de reparación integral, porque más adelante te voy a pedir que nos ayudes a entender esa parte de la sentencia y que lo conectemos con otro tema que por ahí aparece y en el cual tú has estudiado mucho y lo conoces muy a fondo, que es el de taxatividad. Pero voy ahora con Horacio, regreso contigo, Horacio, porque la parte de la sentencia donde ya inicia el estudio de fondo es un tema para penalistas como tú, Horacio, con ese conocimiento, con ese dominio, porque es un tema muy técnico, no está fácil. A ver, lo digo con toda transparencia, lo digo con honestidad, no está fácil entenderle. Hay que estar muy concentrado en la lectura de esa parte de la sentencia y te pido que nos lo expliques, Horacio. A ver, la Corte introduce una reflexión sobre concepto de delito continuado, por un lado, y luego el tema que ya yo anunciaba al principio, que me parece muy novedoso, traído de la doctrina española, del delito masa. Cuéntanos esta parte, Horacio, tan técnica, tan sofisticada de la sentencia, tú como penalista experto, por favor. Sí, doctor. Aquí la cuestión está en que la víctima, cuando promueve su amparo directo, en esta facultad que comentamos que ya tiene, reclama la inconstitucionalidad del artículo 8º, fracción 3ª, apartado 2 del Código Penal del Estado de México. En esta norma se incorpora en una reforma que acontece cuando esta persona estaba a la mitad de su procedimiento penal. Se genera una reforma en la que se establece en el apartado, me parece que aquí es importante leer la norma para efectos de contextualizar y ponernos digamos, en perspectiva de qué es de lo que la Corte revisó y por qué, digamos, entrar a estudiarlo de esa manera. Dice el artículo 8º del Código Penal del Estado de México. Artículo 8º. Los delitos pueden ser, fracción primera, dolosos. El delito es doloso cuando se obra conociendo los elementos del tipo penal o previniendo como posible resultado típico, queriendo o aceptando la realización del hecho descrito por la ley. Fracción segunda. Culposos. El delito es culposo cuando se produce un resultado típico que puede preverse o proveerse para evitarlo, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía o podía observarse según las circunstancias y condiciones personales. La fracción tercera, que es en donde está el reclamo de inconstitucionalidad, regula los delitos instantáneos. Y dice, es instantáneo cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos constitutivos. El párrafo segundo, que es el impugnado, dice, lo será con unidad de evento cuando la conducta sea ejecutada en varias acciones típicas sucesivas de naturaleza patrimonial, siempre que los ofendidos sean distintos y la forma en que se afecte el bien jurídico tutelado lo permita. Se considera que existe unidad de evento cuando la misma conducta típica sea ejecutada sobre diversos pasivos. La unidad de evento excluye el concurso de delitos. La fracción cuarta regula los delitos permanentes y nos dice que es permanente cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Y la fracción 5, los continuados. Es continuado cuando existe unidad de propuesto delictivo
pluralidad de conductas e identidad de ofendido y se viola el mismo precepto legal. Lo que las víctimas en esencia reclaman, aquí hay que hacer la acotación de que hubo necesidad de suplir la deficiencia de la queja. En específico nos dice la víctima, es que no entiendo cuál es la función de esta reforma del artículo 8º, porque esto no es un delito instantáneo. Y tan no es un delito instantáneo que la descripción que incluye el legislador habla de acciones sucesivas y repetitivas. Por tanto, nos dice, no tendría que estar en ese apartado de delitos instantáneos. Al momento en que entramos a revisar esta cuestión, efectivamente encontramos que se trata de una regulación que no teníamos, digamos, aquí en el país. Y encontramos en un ejercicio de derecho comparado esta figura en España, donde ya se estaba regulando. Y encontramos que la función que se hace allá automáticamente para poder establecer este delito es que ante una constante comisión de delitos de fraude en donde las personas afectadas sean una cantidad impresionante de individuos, crean este delito en masa, previendo que también era necesario establecer si era correcto establecer una sanción por cada una de las víctimas que sufrían esta conducta de fraude, o bien si tenía que considerarse como una sola conducta y sancionarlo así y solamente hacer distingo en cuanto a la reparación del daño y prever que cada uno de ellos tuviera la cantidad, o se le restituyera la cantidad que había sido, de la que habían sido privados. En ese ejercicio se crea este delito en masa. ¿Por qué la sentencia mete un análisis en relación a un examen comparativo en relación al delito continuado? Porque revisando nuestra normativa que acabamos de leer, parece ser que el delito en realidad pertenece a una subespecie del delito continuado. Solo que aquí en nuestro país, digamos específicamente en el Estado de México, el delito continuado tiene una característica esencial. Es una pluralidad de conductas, una unidad de propósito delictivo, que se viola el mismo precepto legal con las diferentes conductas que se realizan, pero habla solamente de que sea un mismo ofendido. Como ejemplo de esto podemos encontrar, digamos, el robo hormiga que comúnmente se conoce. El sujeto que dentro de una empresa empieza a sacar mercancía de manera constante y en diferentes fechas. Ahí encontramos la conducta es la misma, apoderamiento de un bien mueble ajeno. El bien jurídico tutelado es el patrimonio de una empresa, de una persona física específicamente, y la conducta se realiza en varias acciones. La diferencia del delito en masa es que aquí se exige, sí, unidad de propósito delictivo, pero una de las exigencias es que existe una pluralidad de sujetos pasivos. Es decir, que la conducta de fraude que generalmente se regula porque esa figura fue creada para delitos patrimoniales, esta conducta que el activo realiza o practica desde que ya tiene en mente la comisión del delito tiene que estar dirigida a que salgan afectados no una sola persona, sino una cantidad considerable de personas para que el delito sea, digamos, más productible, para que genere más producto para él. Entonces, lo que hace la legislación española es regular este delito. Lo que afirman es, tenemos que regularlo porque también resulta cuestionable que haya sanciones que son realmente tan amplias que definitivamente no se puedan cumplir. Pero también tenemos la necesidad de sancionarlo de manera más efectiva y más fuerte porque es un delito que tiene una incidencia importante. Y la afectación, aunque es patrimonial, es a muchas personas. Lo que hace el legislador del Estado de México es traer esta figura al Código Penal del Estado de México y en su exposición de motivos hace mención de esta cuestión. Necesitamos establecer que, si bien es cierto este delito de fraude en masa que practican esas cajas de ahorro, tenemos una multiplicidad de personas afectadas, no podemos imponer penas tan amplias que van a ser imposibles de cumplir. Digamos, ese fue el objetivo que estableció el legislador en su exposición de motivos. Eso es lo que cuestiona la víctima, es
no es no es un solo delito, en realidad son 303 delitos porque esa maquinación que llevó a cabo la persona la realizó durante 303 veces, que fueron las personas que fueron afectadas por esta conducta. Eh, Efectivamente, la distinción, digamos, entre el delito en masa y el delito continuado es técnicamente complicado. Lo que hace la sentencia es hacer un cuadro comparativo de cuáles son las características de uno y otro, y encontramos que la diferencia principal es esta, la pluralidad de sujetos pasivos en uno, y en otra solamente se requiere o se exige que sea un solo sujeto pasivo. A partir de ahí es que la primera sala empieza su análisis respecto del tema de taxatividad, que es lo que la víctima inicialmente nos reclama. ¿Quieres que abunde en este tema o prefieres que aquí... Ahorita planteamos taxatividad. Oye, nada más para precisar también, me llama mucho la atención, Horacio, porque la sentencia en este, digamos, apunte que hace sobre el desarrollo del concepto de delito más en la doctrina española, que es erudito, me parece que es erudito, porque incluso cita remotamente antecedentes de los años 30 del siglo pasado, etcétera. Pero hay un primer caso donde surge que me llamó mucho la atención y te pido aquí un comentario, que es un fraude de lotería, un tema de la lotería, ¿no? Que agarraron y a unos incautos, ¿verdad? Les dijeron, oye, pues tú vas a participar, yo compré un boleto, ¿verdad? Pero vamos aquí a distribuirlo, pues tú cáele con una porción y ya si nos toca, pues ya es de todos, ¿verdad? Y resultó que era un fraude enorme. Es algo que también tiene que ver con la ingenuidad a veces de la gente, ¿no? Igual aquí les deben haber prometido en el Estado de México que te vamos a pagar unos intereses ahí, te vas a hacer millonario, ¿verdad? Y no es así. Son curiosos estos casos, ¿no, Horacio? Efectivamente, doctor, exactamente ese es el tema. Ese tipo de delitos evidentemente tienen o parten de la premisa de la ingenuidad humana un poco conjuntada con determinada ambición, ¿no? Efectivamente me parece que no es que sea incorrecto, pero en el caso en particular, por ejemplo, son personas que en muchos de los casos, porque tuve la oportunidad de platicar con las personas ofendidas que vinieron a estar checando su asunto, eran personas casi todas jubiladas, que reciben su jubilación, los convencen de que lo que recibieron por su jubilación lo invierta en esa caja o sociedad cooperativa, en donde les ofrecen dividendos que un banco no les darían, y que precisamente eso es lo que hace atractivo a las personas, el llegar y decir, bueno, pues si aquí me van a dar más intereses, aquí es donde pongo mi dinero para que me genere mayores dividendos. Por eso decía, me parece que va conjuntada dos cosas: una, la ingenuidad, y dos, la ambición del ser humano, que me parece que es válida en muchos aspectos, porque pues siempre se tiene la opción de decir, bueno, pues si esto me va a generar mayores dividendos y mi dinero no va a estar ahí estancado sin generar nada, y acá me ofrecen un rendimiento interesante, pues voy y lo deposito ahí. Lamentablemente es eso, que digamos, en un ejercicio de reflexión, podríamos concluir que cuando te ofrecen este tipo de dividendos, pues hay que cuestionarse, ¿no? Lo mismo sucede con este tipo de negocios piramidales que le llaman. De pronto ofrecen intereses que llaman la atención de las personas, y por eso deciden invertir su dinero en esas cajas de ahorro, en esas sociedades cooperativas o en esas tandas, etcétera, a pesar de que tienen un riesgo muy alto de que sean engañados. Esto ocurrió en España, efectivamente. Digamos, una acción de vamos a hacer una lotería, vamos a ver un ganador, etcétera. Resultó que al final no hubo ganador, y que el único que ganó fue el que la organizó. Y había una cantidad impresionante de personas afectadas. Y ahí es donde empieza, digamos, o ahí se advierte la necesidad de empezar a regular esta conducta, y empieza la doctrina a ver cómo la podemos regular de tal manera que no sean o no generen penas altísimas que son incumplibles, pero que también pongamos un tipo penal en el que se advierta a quienes llevan a cabo esa conducta de que van a ser sancionados de manera más severa que cuando cometen un fraude por una sola persona. Esa es la discusión, porque sí, ciertamente llama la atención una sentencia de 2.400 años, 2.400 y tantos, pero incumplible, evidentemente, pero
depende de cómo se conceptualice. Bueno, vamos a una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la tercera parte de nuestro comentario y análisis sobre el amparo directo en revisión 6312/2018. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y comentario del amparo directo en revisión 6312/2018. Y quiero regresar ahora contigo, Rosalba Rodríguez, para plantearte este tema de la taxatividad. Ya por ahí se comentaba, pero creo que en el contexto de la sentencia valdría la pena, si te parece bien, Rosalba, amarrar por un lado taxatividad y por otro lado llevarlo tal vez al tema de la reparación, una reparación cualificada, una reparación integral del daño en favor de las víctimas. ¿Cómo llevar a cabo este análisis? Cuéntanos, Rosalba. Claro que sí, doctor. Las víctimas plantearon la inconstitucionalidad de la norma justo porque consideraron que era esta porción, bueno, mejor dicho, este párrafo del artículo 8 en su fracción tercera vago e impreciso. No se entendía porque además por el legislador fue ubicado en la parte de delitos instantáneos. Y está bien, delitos instantáneos, recordemos que es aquel delito que se consume y se agota en el momento. Y en este caso, no obstante que un fraude puede ser un delito instantáneo, en el caso sí teníamos 300 delitos, más de 300 delitos de fraude. Entonces consideraron en su momento ellas en el planteamiento que fuera la ubicación, en todo caso correspondía a la fracción cuarta, que es la de delitos continuados. ¿Qué es lo que le dice la Corte respecto a esto? Primero, habría que analizar, porque es una norma que se entiende en primera instancia que es de carácter procesal, y las normas procesales, pues sí, no pueden ser analizables de un principio como el de exacta aplicación de la ley, porque el 14 constitucional establece claramente que el principio de exacta aplicación de la ley es que al momento que se te vaya a sentenciar, ahora sí que en lenguaje liso y llano, debe de estar contenido en una ley la conducta y la sanción. En este caso, pues no estamos enfrente de un tipo penal efectivamente. Estamos en una previsión del legislador, pero en relación con la individualización de la pena. Y esta parte sí se genera una sustantividad en todo lo que es el sistema penal, porque pues es lo que se va a considerar para establecer si vamos a sancionar por una sola conducta, como sucedió en el caso de los magistrados de apelación, que consideraron que era solamente un delito, o como dijo el juez de primera instancia, de más de 300 conductas delictivas. Es por ello que la sala considera que sí aplica aquí el análisis de la norma a la luz de la taxatividad. Para ello, pues voltea a ver la exposición de motivos también, cuáles fueron las razones del legislador, las que ya explicó el licenciado Horacio, que era, pues no podía concebirse la sanción por tantos delitos con una pena que terminaría justamente en la que al menos terminó esta en primera instancia de más de 2000 años. ¿Ok? Pero eso también tiene mucho que ver con la parte de reparación, porque recordemos que aun cuando en un caso como este sucedió, se le impusieron 12 años de prisión al final, bueno, hasta antes que la sala resolviera, la persona en el transcurso del trámite del amparo directo en revisión, déjenme les digo, salió de prisión porque había compurgado los 12 años. Entonces dijo, yo no puedo estar un día más aquí por la reparación del daño. Y es verdad, un día más no pueden estar. Una vez que compurgan, van para afuera. Y eso es lo que pasó en este caso. Pero bueno, ya la respuesta de la sala lo que hizo fue generar un cumplimiento muy importante, porque esta persona en cumplimiento la sala penal impuso más de 70 años de prisión. Ya lo demás no sabemos si la persona ya fue reaprendida y demás, pero pues queda todavía, como verás, un poco en el aire la parte de pues, la reparación del daño a las víctimas en cuanto a recuperar sus inversiones, su dinero
y la posible inversión. Pero bueno, regresando al tema de taxatividad, la Corte dice, ¿sabes qué? Sí tiene un problema de taxatividad. El legislador no, al ubicarlo en la parte de delitos instantáneos, no es claro y preciso justamente para el entendimiento de cómo voy a considerar o a sancionar el fraude genérico bajo el llamado delito en masa. Y entonces sí lo considera que hay un problema de esta parte de la taxatividad. Sin embargo, después de esto entramos al análisis ya propio de violación a la reparación del daño. Y violación a la reparación del daño, ¿por qué? Establecido en el 20 constitucional, porque lo que genera esta previsión del legislador es justamente que se considere un solo delito, porque esa es la parte importante, es un solo delito, y pues la reparación del daño queda no por un solo delito, sí queda para toda y cada una de las personas, de las víctimas. Sin embargo, con la consideración de que sea un solo delito, la pena a imponer, como en el caso fue 12 años, que fue la máxima, este señor compurgó. Sí. Y la reparación del daño quedó, pues obviamente, pues, ¿cómo? ¿Cuándo voy a recibir? Hay gente que en el caso, pues ya falleció. Ya no tuvo oportunidad de recibir un solo peso de lo que había invertido en esto y que tenía, pues al menos para vivir el último tramo de su vida, ¿no? Y ese es en donde hace no tanto una relación, porque taxatividad sí es muy claro en cuanto a la parte donde el legislador tiene la obligación de describir las normas con claridad y precisión para los sujetos a quienes va dirigido. En este caso, pues no había una claridad en ello y por eso se dice sí. Tenemos problemas de taxatividad y es como después entramos al 20 constitucional, doctor. Perfecto. Oye, y en este sentido, Horacio, podríamos, por tanto, concluir que en la descripción doctrinal que realiza la sentencia, el delito continuado sería el género y el delito masa la especie. Es decir, sería una relación de género a especie. Eso, por un lado, te lo pregunto para que ahorita nos hagas un comentario. Y una nota a pie de página que casi ameritaría un sí o un no, que lo dijo de pasada Rosalba y está en la sentencia. A mí también me llamó la atención y qué bueno que ella lo destacó. ¿Es norma procesal o sustantiva? Lo digo porque por ahí aparece una mención en la sentencia, pero si fuera procesal no sería competencia del Estado de México. Digo, no lo menciona la sentencia, pero ahí lo dejo en una nota a pie de página. Coméntanos, Horacio. ¿Te refieres a si tenía tenía competencia el Estado de México para regular esta norma procesal? Es que si es procesal no la tiene, porque la regulación procesal del proceso penal es de Congreso de la Unión. Sí, el distingo que hace la sentencia es que es una norma que aparentemente es procesal, pero que finalmente resulta ser sustantiva porque contiene un elemento básico para poder establecer cómo se va a individualizar la pena del delito de que se trata. Esa fue la razón toral por la que dijimos, si bien la Suprema Corte ha establecido que normas procesales no pueden ser sometidas a un ejercicio de verificar si violan o no el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, en este caso en particular se hace la distinción. No es una norma plenamente considerada como procesal, porque tiene una incidencia importante y significativa al establecer un elemento de cómo se va a calcular la pena para este tipo de delitos. Y por tanto, es que la primera sala definió si podemos entrar a analizar el tema de taxatividad y ver si la norma es clara, es ambigua y concluye que no lo es. Primero, por el apartado en el que se ubicó, que consideramos se consideró en la sala que fue una técnica legislativa deficiente al meterlo como un delito instantáneo, tal vez en la idea de que pues es una unidad de propuesto delictivo. Entonces decían, pues cuando yo hago externo la conducta, en ese momento se consuma de manera instantánea el delito y ya las consecuencias vendrían después sobre quienes llegan a, digamos, con el anzuelo que él emite respecto de este tipo de actividades, cuántas personas se ven engañadas por esta maquinación que realiza el sujeto activo. Pero, digamos, sí se precisa en la sentencia que no estamos analizando una norma procesal, sino una norma que aparentemente es procesal, pero que tiene una significación sustantiva en la determinación de los delitos y sus penas. Y por esa razón se puede revisar.
Lo de género y especie, nada más ahí para terminar en el minutito que nos queda de programa. Precisamente el examen comparativo que realizamos, encontramos que no se corresponde a un delito instantáneo, sino que tiene más las características de un delito continuado, que conforme está regulado aquí en nuestro país, específicamente en el Estado de México, tendría solamente una diferencia, pero digamos también se compondría como una subespecie. El delito en masa es unidad de propósito delictivo, acciones sucesivas para cometer la conducta, con la diferencia de que aquí sí se requiere que sean varios los sujetos pasivos afectados. Y lo que se dice nada más aquí es, ponemos una sola pena como si fuera un solo delito, en lo que sí hacemos hincapié es en que hay que sancionarlo no manejando una sola cantidad, sino tantas cantidades como hayan sido defraudadas para reparar el daño a las víctimas. Digamos, esa es la condición, y por eso es que la sentencia le hace su estudio comparativo, porque lo considera más bien un delito de tipo continuado, si así quisiéramos manejarlo aquí en nuestro país, y no instantáneo como lo consideró el legislador local. Correcto. Bueno, pues ahí está. ¿Qué sentencia para los penalistas? Esto es oro molido, ¿no? Van a estar felices. Es apasionante. ¿Verdad que sí? Y oye, ¿y cómo aprende uno, verdad, Rosalba? Yo aprendí mucho, me puso a pensar, me costó entender también, lo digo abiertamente, vaya, porque uno pues tampoco, digamos, es especialista en todo, ¿verdad? Pero caramba, qué sentencia. Es muy técnico, doctor, es muy técnico. Y solamente una aclaración respecto a la parte procesal. Recordemos que este fue bajo el sistema mixto. Entonces, la parte del sistema procesal, respecto a la federación, que todo lo establece en el Código Nacional, es para el sistema acusatorio. Entonces, no obstante eso, esta previsión está en Código Penal, está en Código Penal, y aseguro que ahorita, si fuera actual, algunos dirían, oye, no es sustantivo porque está en Código Penal y sí se puede. No. Ahí la cuestión es que hay que analizarse que lo que escribió el legislador en realidad pertenece a una cuestión procesal y debería estar en el nacional, pero eso para el sistema acusatorio. Como aquí es sistema mixto, había libertad de configuración y de escribir por cada legislador local la parte procesal penal. Había competencia local en el sistema anterior. Tienes toda la razón, Rosalba Rodríguez Mireles, Horacio Vite, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta sentencia, y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.